Seguimos compartiendo información a través de Corape Digital TV. Ecuador mamashaqtapak marca kunapi, kiti kunapi, kitiji kunapi, mashina paktashka mushu apukunata akllanapi rimanakungapak kaypacha chaskinchik Cecilia Velázquez Mashita Paimikan, Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti Tandarita Kipapushak. Bienvenida a la coordinadora de medios comunitarios del Ecuador, Corape, Ayeshamushka Imanaya. Nuevamente, buenas tardes. Sí, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti y sus listas 18, cumpliendo con todos los requisitos y los procedimientos de ley, en cumplimiento de nuestro código y régimen orgánico, pues nos inscribimos en las 24 provincias del país, en los diferentes niveles de gobierno, cumpliendo con la participación y encabezamiento de mujeres en las listas, que es el 30% y el 25% de las juventudes. Una de las dificultades, al menos para la organización política, fue justamente entre paréntesis, digo, de no encabezar mujeres con más porcentajes. Hubo dificultades y por ello en las provincias hicieron las alianzas no muy adecuadas como para poder evadir este porcentaje que la ley nos pone que se debe ejercer, al igual que el de las juventudes, y eso nos conllevó a nivel nacional tener varias alianzas, y estas alianzas en muchas ocasiones nos llevado a la confusión. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, como resultado final, hasta el momento nosotros contamos con 6 prefecturas, ¿no? Contamos con 25, 26, por confirmar 25 alcaldías. Tenemos un número bastante interesante, el doble que tuvimos en las elecciones anteriores en caso de concejales urbanos y rurales, al igual que en el tema de los presidentes de las juntas parroquiales. Esto ahora nos lleva un poco a hacer la evaluación interna y luego las reuniones con cada uno de los compañeros electos, como en el caso de las prefecturas, para poder mirar a nivel nacional y la conformación de la directiva, de la asociación, de los gobiernos autónomos descentralizados, como es el CONGOPE, en el tema de las alcaldías del AME y en tema de las juntas parroquiales, que es Guanajupare. Con la gran representación y la voluntad del pueblo, ese voto de confianza que han dado a los ciudadanos, pues el movimiento Pachacuti es una de las primeras fuerzas políticas del país. Y en este sentido, vamos a seguir con nuestro proceso de fortalecimiento a nivel de los territorios y sobre todo ejecutando el proyecto político del movimiento, como es la participación del presupuesto participativo, la participación ciudadana, la planificación, evaluación y ejecución de las obras y de los proyectos junto a la ciudadanía, fortaleciendo a los grupos más vulnerables, fortaleciendo a la red de organizaciones, sean estas parroquiales, cantonales, provinciales, con la finalidad de hacer un cogobierno territorial, como es el principio de nuestro proyecto político. En esa fase, en este momento nos encontramos. Las candidaturas del movimiento Pachacuti se presentaron en todas las parroquias, cantones y provincias del país para más o menos hacer una comparación estadísticamente con los resultados que acabas de mencionar hace recién. Por supuesto, nosotros hemos duplicado en la obtención de los resultados, en el caso también de las concejalías y las juntas parroquiales, al igual que en las elecciones anteriores, ya nos ubicaron en un segundo lugar bastante importante, y en el 2021, que fueron las presidenciales, igualmente las elecciones para pasar, y tuvimos dificultades nosotros, y finalmente eso lo sabe el pueblo ecuatoriano, que el Consejo Nacional Electoral no fue transparente, no fue honesto, no respetó la voluntad del pueblo ecuatoriano que depositó en las urnas, y por eso no permitieron pasar a una segunda vuelta, y el actual gobierno es producto justamente de esta anomalía con la que presentó el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en estas elecciones el pueblo ecuatoriano ha vuelto a confiar y ha vuelto a dar este voto de confianza, y por ello pues nos siguen ubicando como una de las primeras fuerzas en el país. Obviamente esto también nos lleva a mayor responsabilidad que tenemos con el Ecuador, con el país, con el ciudadano de a pie, con las organizaciones, con los transportistas, es decir,
todos los sectores de la clase media baja. Ellos son nuestros electorados y hay que responder de manera positiva, transparente, ágil y sobre todo con la calidez que caracteriza al pueblo, al movimiento Pachacuti. Como usted menciona, el movimiento Pachacutic siendo la segunda fuerza política a nivel nacional y viendo la representatividad territorial, ¿cuánto por ciento ha crecido o se mantiene el número de las autoridades con relación a las elecciones anteriores, en este caso de nivel seccional? Por poner un ejemplo, en Zamora Chinchipe no se logró la prefectura, pero hoy se vuelve a retomar. En algunos cantones tuvieron la alcaldía, se logró en elecciones anteriores, hoy se volvió a perder, por ejemplo. Eso hace que el número siga siendo casi como conocido, entre no pasar de 10, por ejemplo. Disculpe, compañero, la comunicación es totalmente entrecortada. Nuevamente le planteo la pregunta, seguramente tenemos dificultad en la conexión. En todo caso, mencionaba de que como usted resaltó que el movimiento Pachacutic, siendo la segunda fuerza política a nivel nacional y viendo la representatividad territorial, ¿cuánto por ciento ha crecido o se mantiene el número de las autoridades con relación a las elecciones seccionales de los años anteriores? El hecho, por ejemplo, en Zamora Chinchipe no se logró en las elecciones anteriores la prefectura, mantener la prefectura, hoy se retomó. Casos como esos han sucedido, siguen sucediendo en otras provincias. Lastimosamente la comunicación está bastante deficiente, no se le escucha bien, pero sí le puedo decir que el movimiento Pachacuti históricamente siempre ha estado ubicado entre 3.5 a 3.7 del porcentaje de las votaciones. En esta administración, en esta dirigencia actual, hemos logrado llegar históricamente al 17.90% del porcentaje a nivel nacional, ubicándonos como una de las primeras fuerzas políticas. No es la segunda fuerza política, nosotros somos una de las primeras fuerzas políticas en este país. Igualmente, en el caso de las autoridades que hemos logrado en este proceso electoral, es bastante positivo, la hemos ganado, hemos conquistado territorios, en el caso de la costa ecuatoriana, donde el movimiento Pachacuti era un poco débil en términos electorales. Hoy tenemos como por ejemplo 3 alcaldías a nivel de la costa, varias concejalías urbanas y rurales, así como también las juntas parroquiales que hemos logrado a nivel de la costa ecuatoriana. Son 6 prefecturas, son 25 alcaldías, son más de 150 concejales urbanos y rurales, más de 200 presidentes de las juntas parroquiales y cientos de compañeros vocales de las juntas parroquiales. Esta administración, esta dirigencia, conjuntamente con las organizaciones y las estructuras del movimiento Pachacuti en las 24 provincias, hemos logrado crecer muy significativamente y ese es, si se quiere, de alguna manera, el orgullo que nos queda a esta dirigencia, que hemos trabajado conjuntamente, como dije, con las organizaciones y las estructuras del movimiento Pachacuti para lograr un 17.90% del porcentaje nacional. ¿Cuál va a ser el trabajo de la dirigencia del movimiento Pachacuti con las autoridades electas con miras a sostener el proyecto político a la cual deben defender, como usted estaba mencionando, la misma que se origina en el movimiento indígena y más sectores sociales del país? Sí, responsables con la sociedad ecuatoriana, con el movimiento indígena, con los sectores sociales organizados, con los sectores de la producción, del transporte, los estudiantes, amas de casa, profesionales, etcétera, porque esa es justamente la diversidad y el sentido de nuestra organización política, no solamente del movimiento indígena, sino de todos aquellos convencidos que debemos transformar este Estado uninacional. En ese marco nos enmarcamos hoy a reunirnos ya con los compañeros electos en diferentes fechas, que lo estamos programando para poder continuar con el proyecto político, desarrollando y ejecutando a nivel de cada uno de los territorios, sea a nivel de la provincia, el cantón y la parroquia. Y justamente los 3 niveles de gobierno es el termómetro de medida realmente
de la posición política que pueda tener una determinada organización política o un partido político. En este caso, como una de las primeras fuerzas políticas, de hecho también nos corresponde fortalecer a nivel de las instituciones como el AME, el CONGOPE, así como también con AJUPARE, para que estén nuestros compañeros representantes en cada una de estas instancias y desde allí también hacer realidad nuestro proyecto político. En eso nos encontramos, a más de llevar a efecto reuniones periódicas, que es muy necesario hacer la evaluación de cómo se desarrolló este proceso electoral, porque también, de acuerdo con la cara al país, es que 4 provincias más representativas del Ecuador está concentrado en un partido político que estuvo al frente de los 14 años y que no logró resolver los verdaderos problemas de los ecuatorianos. Ahora, como una de las primeras fuerzas políticas, nos queda mayor responsabilidad para poder hacer efectivo la transparencia, la honestidad, la agilidad, la eficiencia, hacer los presupuestos participativos, hacer la participación ciudadana real, asimismo hacer la planificación, ejecución y evaluación de las obras y los proyectos que van destinados a la ciudadanía. La participación en estas elecciones seccionales fueron sin alianzas en su mayoría y en caso de que hubiera alianzas, ¿cómo consolidar también la presencia de las autoridades para ser partícipes y fortalecer, en este caso, el proyecto político del movimiento Pachacuti, Cecilia? En el tema de las alianzas, que son muy poquitas las alianzas, ahí respetamos cada uno de los proyectos políticos y de acuerdo al código de la democracia, si tenemos alianzas en una alcaldía y hemos ganado esa alcaldía, le corresponde una alcaldía al que hicimos alianza y una alcaldía también nos corresponde al movimiento Pachacuti. En ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque también en esas alianzas cabe mencionar que son personas nuestras, ¿no? Del proceso, del movimiento Pachacuti. Entonces ahí no vamos a tener muchas dificultades para poner en ejecútese el tema del proyecto político nuestro. Y además, todas las alianzas que hemos logrado hacer, simple y llanamente, están dentro de la corriente de la izquierda y de todos aquellos que estamos dispuestos a cambiar este país, porque las alianzas fue de la centroizquierda hacia la izquierda, entonces no vamos a tener mayores dificultades ahí. Y mucho más todavía con nuestros compañeros que son la mayoría, el 70%, 75%, que son nuestros compañeros electos, solamente como Movimiento Pachacuti no tendremos dificultades. Lo único que sí vamos a de alguna manera a exigir a los compañeros que han sido electos es que tengan mayor vinculación, mayor coordinación con las organizaciones del movimiento indígena, de las estructuras de la CONAIE, ¿no? Así como también de todos los sectores sociales organizados que son afines al proyecto político y los que estamos en el camino de construir el Estado plurinacional. Finalmente, Cecilia, algo que usted mencionó al iniciar esta entrevista, el proceso de participación nos ha dado mucha lección y ustedes que tienen una escuela de formación política, pero aún así el tema de la participación de los jóvenes no ha sido tan fácil. ¿Cómo fortalecer aquello? ¿Qué es lo que lo falta? Ustedes han palpado esta necesidad, esta realidad. ¿Cómo trabajar desde los territorios para fortalecer esta nueva era de liderazgo también dentro del movimiento? Además de no ser muy fácil de enmarcarnos en esta política nacional que no es tan democrática, que digamos, nuestro proceso de democracia interna nos dificulta llevarnos de manera más ágil, digamos, ¿no es cierto? Y dicen que hay problemas, que hay divisiones, siempre nos califican así, es porque justamente nuestro proceso interno, que es tan democrático, no cabe, no cala en este proceso democrático que dice el código de la democracia. Sin embargo, no solamente ha sido dificultoso para las juventudes, sino para las mujeres. Y de las mujeres que si son compañeras indígenas es mucho más complejo porque el tema del machismo en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades, es bastante alto. Y los intereses que tienen los compañeros que tienen mayor experiencia en la parte política siempre les han excluido y eso ha sido una lección aprendida para nosotros
En mi caso, soy activista por los derechos de las mujeres. Hemos tratado de sostener para que esto se cumpla. Y esto tampoco queda muy atrás con la realidad de las juventudes. Las juventudes en unos casos creen que van a cambiar el país de la noche a la mañana o se cambia solamente a través de las calles. Y hay otros jóvenes que dicen, no, es que no me interesa la política porque es de corruptos, etcétera, y que ellos prefieren tener, que digamos, tener lejos al movimiento político. Hemos encontrado de todo, pero la Escuela de Formación Política nos ha servido mucho. Un ejemplo de ella, una de las alumnas de la escuela se convirtió ya en la nueva viceprefecta en la provincia del Napo, por ejemplo. eh, Fue con bases en la posición política, la posición ideológica, conociendo qué es el movimiento Pachacuti, qué es lo que quiere lograr el movimiento, cuál es el proyecto político. Eso nos llena de alegría también y que no ha sido, como digo, construido en la nada. La escuela Tincuy del movimiento Pachacuti ha servido para esto y veamos en el ejercicio ya de sus actividades que la compañera también como joven y producto de la escuela de formación Tincuy pueda surgir esa semillita para el resto de los compañeros jóvenes, hombres y mujeres, y también de las mujeres, porque ya viene un proceso electoral también nacionales donde hay que cumplir con el código de la democracia, que es del 50% de participación de las mujeres, y continúa siendo el 25% en el caso de los jóvenes. Esperemos no tener dificultades con toda esta experiencia que hemos vivido en las elecciones 2023 y vayamos más preparados aún todavía para las elecciones del 2025. Agradecemos la participación de Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, con quien hemos dialogado haciendo un breve balance y también las autoridades que están siendo electos y cuál va a ser el papel en sí de la dirigencia que está al frente de este movimiento. Así es que tengan una buena jornada y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a Corape y a todos quienes hacen Corape y siguen día a día este medio de comunicación. Muy amable, siempre hemos estado dispuestos y gracias por el espacio que siempre nos han permitido como Corape. Usted por la predisposición de dialogar con nosotros y a través de las radios comunitarias que llegue el mensaje a nivel nacional. Vamos a hacer una breve pausa con unos mensajes muy importantes para usted y enseguida retornaremos con el noticiero Ecuador en Contacto.